hemos elegido, ante la posibilidad de realizar en una conferencia inaugural un tema que sea de interés general, asociado habitualmente, como lo hacemos, a la radiología o a alguna condición humanística, y en este caso, reitero, me toca el honor de presentar al doctor Luis Martí Bonmatí, quien nos va a presentar en esta conferencia inaugural la disertación sobre retos y oportunidades de la inteligencia artificial en radiología, una realidad. El doctor Luis Martí Bonmatí creo que debe ser conocido por todos ustedes. Es una persona que, además de ser un ser humano excelente, por lo que hemos podido conversar previamente, tiene amplio conocimiento de toda la radiología en general, y en particular está trabajando mucho sobre la inteligencia artificial. Él es director del área clínica de imagen médica del Hospital Politécnico y Universitario La Fe de Valencia, España. Es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España, también con sede en Valencia, España, y desde ya agradeciendo su tiempo y todo lo que nos va a aportar en cuanto a este tema tan importante y necesario de conocer hoy en día. Así que vamos a escuchar la conferencia. Muchas gracias, doctor Luis, por compartir con nosotros su experiencia. Buenos días o buenas tardes. Quería agradecer en primer lugar a los doctores Marangoni y Cejas la presentación que han hecho y su participación en la moderación de esta conferencia, y por supuesto la Federación y la Sociedad Argentina de Radiología, pues la amabilidad con esta invitación. Lo que les voy a presentar en la próxima media hora es lo que considero que son los retos principales y las mayores oportunidades que tiene la radiología hoy en día a través de la inteligencia artificial para participar en el proceso sanitario, innovar la práctica clínica habitual y adecuar la información que podemos obtener de la imagen médica para beneficio de los pacientes. Ese es el entorno global donde quiero centrar esta. Bye. La presentación. Los conflictos de interés. Con esta charla resaltar que he sido cofundador de una empresa que es una spin-off de nuestro instituto de investigación que se dedica a implementar soluciones de inteligencia artificial en imagen médica. He dividido la presentación en tres grandes aspectos. El primero de ellos es una revisión del estado actual de la adopción de soluciones de inteligencia artificial en la práctica clínica, muchas veces incluso sin ser razonablemente conscientes de esta adopción. Luego trataremos también la necesidad de que los servicios de radiología cuenten con científicos de datos y su papel en la implementación de estas soluciones en la práctica clínica habitual. Y al final de la presentación trataremos cuáles creo que son los próximos pasos que debemos tomar como profesionales para mejorar la adopción de soluciones basadas en inteligencia artificial, si esto supone, y así espero demostrarlo, un beneficio para los radiólogos, un beneficio para el proceso sanitario y un beneficio para los pacientes en la práctica clínica habitual. Bueno, pues comencemos tratando cuál es este nivel actual de adopción de la inteligencia
inteligencia artificial en la práctica clínica habitual. ¿Puede esta inteligencia artificial impactar el trabajo de los radiólogos? ¿Puede cambiarlo? Es una pregunta que nos hacemos repetidamente ante un reto que supone la adopción de nuevas medidas. Los cambios se pueden percibir como oportunidades o como riesgos, y lo que voy a intentar compartir con ustedes es nuestra visión de la gran oportunidad que representa la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, las redes neuronales, la adopción de medidas en los diferentes pasos del proceso sanitario, centrados en la imagen médica, mediante la adopción de estas soluciones. ¿Por qué creo sinceramente que la inteligencia artificial está revolucionando las expectativas de los radiólogos para su acción en medicina de precisión? ¿Cuál es el papel que tenemos, ¿no?, en el desarrollo y la implementación, en la participación de estas soluciones basadas en inteligencia artificial? Frente a una aproximación pasiva, esperando que las grandes empresas o las compañías o otros departamentos nos ofrezcan soluciones y nosotros simplemente las incorporemos y las utilicemos, nuestra aproximación se ha basado en definir para las múltiples tareas específicas que se desarrollan en los servicios de radiología cuál es nuestra participación, desde la definición de los estudios y las tareas hasta las hojas de comprobación de que estamos haciendo todas las pautas de forma adecuada y que podemos, por lo tanto, incorporarla a la práctica clínica. Bueno, pues veremos que desde la adquisición de imágenes, definiendo modalidades, protocolos, reconstruyendo imágenes de mayor calidad, mejorando esa calidad de la imagen, preparando las imágenes para que sean computacionalmente válidas independientemente de con qué equipamiento o qué nivel de ruido se hayan adquirido, procesando las imágenes para extraer información útil mediante radiómica o modelos paramétricos, participando también en la recolección de todos esos casos para su posterior explotación, lo que implica estructurando bases de datos, seleccionando qué datos son los que queremos recoger, eliminando datos innecesarios o reconociendo datos principales que no se hayan seleccionado, reduciendo datos redundantes y teniendo cuidado de esa calidad de datos, anotando las imágenes para permitir a las soluciones entrenarse y ajustarse a nuestro entorno de forma adecuada, lo que quiere decir chequear y cotejar segmentaciones de órganos y de tejidos adecuadas, definiendo qué tipo de lesión o de órgano estamos identificando, observando hallazgos críticos incidentales que pueden confundir a las soluciones de inteligencia artificial en un comienzo, estableciendo criterios de diagnóstico, segmentación e identificación adecuados, conociendo también que debemos entrenar y evaluar la fiabilidad de las técnicas de inteligencia artificial antes de su implementación, y esto implica asegurarnos de los pasos de todo el proceso, construir grupos de validación y testeo que estén balanceados en el proceso que queremos evaluar, que no haya diferencias de género o de comorbilidades, conociendo también que debemos de testearlo en todo el espectro de la enfermedad, desde los casos leves hasta los más avanzados, es decir, reproduciendo la práctica clínica habitual, conociendo también que debemos verificar y validar estos datos en series largas y prospectivas, identificando resultados falsos y observando por qué han sido discrepantes estas soluciones
con el patrón de referencia que hemos establecido, retroalimentando el sistema para su mejora continuada y su aprendizaje también continuado, y finalmente el paso de la innovación, que implica incorporar todas las herramientas, todos los cambios y todos los procesos que hayamos modificado en nuestro informe estructurado final, publicando nuestras implementaciones, expandiendo nuestro impacto clínico y mejorando el proceso sanitario. En todos estos pasos, los radiólogos estamos involucrados. En este aprendizaje profundo y mediante el empleo de redes neuronales, las Convolutional Neural Networks, somos ya capaces de identificar en la práctica clínica habitual algunos cambios que están ya sucediendo. Veremos que están sucediendo la reconstrucción de las imágenes, principalmente en resonancia magnética y TAC, empleando soluciones de inteligencia artificial para mejorar la calidad y la rapidez con la que se obtienen. Estamos también utilizando herramientas de inteligencia artificial para la segmentación tisular, para extraer de forma automática en los estudios que realizamos los órganos de interés, como por ejemplo el hígado o los vasos o las lesiones. Estamos también utilizando soluciones de inteligencia artificial para mejorar la detección de anormalidades, disminuir los falsos negativos, orientar la lectura de los radiólogos para priorizar aquellos estudios que deban de informarse con mayor rapidez, para disminuir esos decalajes o esos retrasos al diagnóstico. Y estamos también extrayendo información, clasificando enfermedades mediante métodos de aprendizaje profundo. Bueno, pues en esta presentación quiero, en diapositivas breves, progresar en lo que son todos estos aspectos de la inteligencia artificial en la práctica clínica. Empecemos por el primero. Ya hoy en día, cuando compramos equipamientos, la gran mayoría de las máquinas que vamos a utilizar han incorporado herramientas de reconstrucción basadas en inteligencia artificial que van a permitir, mediante procesos que son opacos para el técnico y para el radiólogo, generar imágenes de una mayor precisión, de mayor calidad, con menor ruido y en menor tiempo de adquisición de las que se obtenían hace unos meses. ¿Por qué es beneficiosa esta solución? Es beneficiosa porque nos va a permitir extraer de esas imágenes un informe radiológico más preciso, poder cuantificar con mayor calidad, dado que hemos eliminado el ruido y hemos mejorado la definición de bordes, poder cuantificar, como digo, volúmenes, espesores y propiedades cuando empleemos imagen computacional, y también porque podremos acelerar todo el proceso de adquisición de imágenes y por lo tanto rentabilizar los equipamientos y permitir a mayor número de pacientes que puedan ser estudiados, evaluados, diagnosticados, caracterizados con las diferentes modalidades. Estas soluciones, basadas en reconstrucción iterativa con redes neuronales profundas, muchas de ellas utilizando estas morfologías de red en U, permiten en modalidades como la resonancia magnética y el TAC tener un impacto del que no nos daremos cuenta en la práctica clínica habitual muy significativo. También podemos hoy en día, y estos son ejemplos de nuestro grupo de trabajo, utilizar herramientas de
inteligencia artificial basadas en aprendizaje profundo, con morfología de redes neuronales convolucionales, para de forma automática extraer un órgano y analizar sus propiedades. Podemos, sin que el radiólogo interactúe, segmentar el hígado y poder, mediante herramientas de supervisión profunda, saber no solo el volumen de ese tejido, sino también sus propiedades, extrayendo, por ejemplo, de forma automática, la magnitud de grasa y de hierro presente y su distribución por segmentos, por lóbulos o en todo el hígado, medias, desviaciones y rangos. Y esta información la incluiremos en nuestro informe estructurado cuando hagamos estudios donde se incluya el parénquima hepático, de tal forma que podamos aportar información clínica muy relevante en pacientes, por ejemplo, que tienen hepatopatía asociada a síndrome metabólico o tienen enfermedad crónica hepática difusa que necesite de estas cuantificaciones. Bueno, pues estos métodos ya están aplicables hoy en día sin necesidad de que el radiólogo invierta tiempo y esfuerzo, solo con la necesidad que el radiólogo valide el resultado, valide la segmentación y esté satisfecho con esa nueva información que se aporta en el informe estructural. Podemos emplear también el aprendizaje profundo para mejorar la capacidad del radiólogo de identificar y detectar anomalías. Y esto tiene relevancia porque uno de los problemas de la práctica clínica habitual es el cansancio del radiólogo al informar un volumen muchas veces excesivo de exploraciones y el riesgo que implica no detectar lesiones porque retrasaría el diagnóstico y el inicio del tratamiento y puede tener consecuencias no desdeñables para pacientes concretos. Bueno, ¿cómo hemos establecido en nuestro entorno estas soluciones? Pues, por ejemplo, en la radiografía de tórax, ensamblando diferentes redes neuronales entrenadas para detectar procesos concretos, se consiguen estos mapas atencionales que, por un lado, detectan la probabilidad de anormalidad para un paciente concreto y, por otro lado, etiquetan o proponen un diagnóstico para esa alteración, dirigiendo al radiólogo hacia zonas y procesos específicos. También podemos, mediante inteligencia artificial, implementar por fin lo que conocemos como biopsia virtual. ¿Y qué entendemos en nuestro entorno por biopsia virtual? Bueno, pues no es más que extraer propiedades como fenotipo, heterogeneidad, probabilidad de invasión, probabilidad de progresión, probabilidad de recurrencia, estimaciones de tiempo libre de enfermedad, supervivencia o calidad de vida, es decir, estimar parámetros patológicos. También podemos, mediante inteligencia artificial, implementar por fin lo que conocemos como biopsia virtual. ¿Y qué entendemos en nuestro entorno por biopsia virtual? Bueno, pues no es más que extraer propiedades como fenotipo, heterogeneidad, probabilidad de invasión, probabilidad de progresión, probabilidad de recurrencia, estimaciones de tiempo libre de enfermedad, supervivencia o calidad de vida, es decir, estimar parámetros patológicos, moleculares y clínicos de relevancia para un paciente y un proceso nosológico concreto mediante la detección, caracterización y extracción de propiedades tisulares
a través de la radiómica y los biomarcadores de imagen que se generan de los estudios que hemos adquirido en los pacientes. Estos son ejemplos de próstata. Bueno, con todos esos datos podemos emplear herramientas de inteligencia artificial para hacer un análisis masivo de las propiedades de los tejidos cuando tengamos una gran cantidad de casos que nos permitan de forma automática establecer estos parámetros. Pero para ello debemos de alimentar con datos a las redes neuronales para que ellas sean capaces de estimar qué es lo que va a suceder en un paciente concreto. ¿Y qué datos son los que debemos proporcionar a estas redes neuronales? Bueno, pues son diversos. Por un lado, lo que hemos hecho durante mucho tiempo son datos relacionados con la radiómica y los parámetros dinámicos de señal. Si tenemos imágenes originales, tanto de TAC como de PET, como de resonancia magnética, como de ecografía, como con la utilización de medios de contraste, si somos capaces de preparar las imágenes con reescalados, registros, eliminación de ruido, normalización de la intensidad de señal, si somos capaces de segmentar el órgano y el tumor que queremos analizar, y todo ello podemos realizarlo hoy en día con inteligencia artificial, nosotros podemos extraer estos cambios radiómicos asociados a morfología, a semántica, como el volumen, espesores, vasos, bordes, texturas, cambios, a evaluación de la distribución espacial de la señal, con matrices de coocurrencia, fractales, filtros, ondículas, con el análisis del histograma, mediante kurtosis, homogeneidad, entropía, energía. Pero también somos capaces de ir por el canal del análisis dinámico de los cambios de señal, por ejemplo, con adquisiciones espectrales en TAC o con adquisiciones de difusión y perfusión en resonancia magnética o en ecografía, y de ahí extraer parámetros relevantes, generar incluso imágenes paramétricas, y de esas imágenes paramétricas podemos analizar también su radiómica de histograma o de distribución espacial de la señal. Pero no solo esta vía, también somos capaces a las imágenes originales de aplicar redes neuronales para extraer hallazgos radiómicos que se conocen como hallazgos profundos, y esos hallazgos ser inputs, entradas a estadísticas convencionales, modelados multivariantes o, de nuevo, minería de datos e inteligencia artificial que nos permitan predecir la probabilidad, la agresividad, la expresión fenotípica, el mejor tratamiento, el pronóstico del paciente en un entorno clínico adecuado. En esta biopsia virtual les voy a poner ejemplos de lo que estamos realizando hoy en día. Podemos evaluar la agresividad de las lesiones prostáticas de forma simultánea, segmentando la próstata mediante redes neuronales y cuantificando lo que sucede en el interior de la glándula mediante herramientas de inteligencia artificial que generan información de la angiogénesis y la celularidad, dando mapas de agresividad tumoral en el cáncer de próstata. Estos datos y estas implementaciones tenemos que verificarlos en la práctica clínica, porque puede ser, dada la gran cantidad de datos que generamos, que haya redundancia. Puede ser también que no seamos precisos ni estables en nuestras estimaciones y que haya variabilidad con el tiempo o entre equipamientos o al modificar parámetros de secuencias. Puede ser que nuestra fiabilidad con respecto a la verdad o al patrón de referencia que tengamos establecido
no sea la mejor, y puede ser también que el impacto clínico, la correlación con estos eventos clínicos finales, pues no sea la adecuada. Y todos estos límites impactan en la reproducibilidad de lo que hacemos. Y la reproducibilidad es muy importante porque no solo afecta a la medicina, también a otras ramas de la ciencia, y es responsable de lo que sucede en la práctica clínica habitual. Este es un ejemplo de cómo manejamos el hepatocarcinoma sobre hígado cirrótico en nuestro entorno, basado en guías. Este es otro ejemplo de cómo extraemos información radiómica de los hepatocarcinomas en nuestro entorno, pero sin embargo ninguna de estas informaciones ha impactado la clínica habitual, donde solo el tamaño, el número, la localización del hepatocarcinoma es relevante para modificar tratamientos. Bueno, pues es posible que esa variabilidad de la que hemos hablado anteriormente sea el mayor factor limitante en la implementación de los biomarcadores de imagen en la práctica clínica habitual. Y para disminuir esa variabilidad, estamos hoy en día coordinando un proyecto europeo con una gran cantidad de centros, tanto clínicos como centrados en inteligencia artificial, para minimizar esa falta de reproducibilidad. Nos importa también generar muchos datos para que la inteligencia artificial pueda aprender y validar sus resultados. Bueno, pues esos datos deben de estar en la práctica clínica extraídos de las propias imágenes, pero también del informe que generamos, porque los informes son enormemente relevantes para entrenar. Bueno, pues deben de estar basados ese informe estructurado en desplegables con preguntas y respuestas que hemos pactado entre nosotros y con los clínicos donde queremos tener un efecto en el proceso sanitario. Deben de incorporar métricas de cuantificación, como en este caso de enfisema, donde tenemos una clasificación automática con una extracción de volúmenes y porcentajes basadas en umbralización. Debe tener una presentación gráfica amable, fiable y beneficiosa para su entendimiento. Debe permitir la clasificación con scores de uso clínico habitual. Debe estar relacionado con guías de práctica clínica y selección de mejores tratamientos. Por supuesto, también con las bases de datos hospitalaria. Debe estar prevista su mejora con evaluaciones periódicas. Debe permitir también la investigación y la implementación de soluciones de inteligencia artificial. Y estas soluciones las necesitamos para mejorar todo nuestro proceso. Y el proceso oscila desde la predisposición a la detección precoz, a la caracterización, a la fenotipificación de la agresividad de las lesiones, su historia natural, selección del tratamiento, evaluación del tratamiento, seguimiento e impacto clínico final. Y para hacer todo esto, ¿por qué es tan importante tener científicos de datos cero? Pues en primer lugar porque los radiólogos tenemos una gran cantidad de datos con los que trabajamos. A partir de las imágenes, para hacer todo esto, ¿por qué es tan importante tener científicos de datos cero? Pues en primer lugar porque los radiólogos tenemos una gran cantidad de datos con los que trabajamos. A partir de las imágenes, de las métricas que extraemos de ellas, de los informes radiológicos, somos capaces de generar estudios observacionales con datos del mundo real que nos van a permitir tener poblaciones con todas las comorbilidades, con todas las heterogeneidades, con todas las ventanas temporales para
extraer evidencia basada en el mundo real y disminuir la variabilidad. Estas bases de datos con las que trabajamos, que no solo son los sistemas de almacenamiento PACS o los registros informáticos del sistema de información radiológica, son también más complejos, incluyen registros de ensayos clínicos, enfermedades raras, biobancos, con el objetivo de tener bases amplias, completas, adecuadas, organizadas y estandarizadas que nos permitan implementar soluciones de inteligencia artificial. Bueno, pues el científico de datos nos va a ayudar a los radiólogos a investigar e innovar en la práctica clínica, desde el recoger las imágenes de casos específicos, implementar la segmentación, extraer los datos principales, integrarlo con otros datos que sean de relevancia y evidenciar patrones, distribuciones, clasificaciones que tengan impacto en la selección de la gravedad de la enfermedad o del mejor tratamiento. ¿Cuál es la metodología que deben de los radiólogos vigilar en este tipo de innovación y experimentación con inteligencia artificial? Pues principalmente los conjuntos de datos sobre los que vamos a entrenar la red y ajustarla a nuestro entorno, sobre los que vamos a validar su realidad, su uso, su eficiencia, y también finalmente un proceso continuado de evaluación continua, dado que los equipos cambian, las modalidades cambian y los parámetros cambian. En este proceso de inteligencia artificial, bases de datos y científicos de datos, estos profesionales dentro de los servicios de radiología son imprescindibles para definir las variables que vamos a adquirir, estandarizar todas las herramientas y los modelados de bases de datos estructuradas, controlar cómo se recogen estos datos y la revisión continuada de los procesos de adquisición, eliminar datos que sean ineficientes, que no estén bien rellenos, que estén fuera de rango, establecer elementos de almacenamiento seguros, fiables de estas bases y colaborar con nosotros en la extracción de conocimiento y de modelos. ¿Cuáles son los próximos pasos de la inteligencia artificial? Pues yo quería dar dos visiones finales. Uno es el aprendizaje continuo e interactivo. Esto quiere decir que no solo tenemos una solución que nos va a permitir la autopsia virtual o la disección virtual, queremos que los radiólogos participen en el proceso de tal forma que cualquier modificación que hagamos sobre esa segmentación o sobre ese etiquetado o sobre esa estimación, esas modificaciones retroalimenten los modelos computacionales y permitan que cada vez estén más ajustados y sean más fiables a nuestra práctica clínica habitual, que son entornos con complejidad creciente y necesidad de conocimiento cambiante. Bueno, pues estas soluciones de forma continua e interactiva son fundamentales. También me parece fundamental los retos relacionados con el impacto de la inteligencia artificial en la práctica clínica. Y quiero resaltar dos aspectos. Podemos tener soluciones que consideramos débiles. Si solo queremos segmentar la próstata, una solución para segmentar la próstata. O soluciones que consideramos mucho más de profundidad, que implican que no solo queremos segmentar la próstata, no queremos solo extraer parámetros de la próstata o características de la próstata, queremos conocer, estimar al final
si hay o no hay tumor, su agresividad, el mejor tratamiento y el pronóstico del paciente, y que eso funcione con datos clínicos habituales. Bueno, pues ¿cómo haremos esto? Esto lo hacemos con lo que conocemos como redes profundas de principio a fin. De principio a fin es que sin necesidad de interactuar, la propia... Bueno, pues ¿cómo haremos esto? Esto lo hacemos con lo que conocemos como redes profundas de principio a fin. De principio a fin es que sin necesidad de interactuar, la propia red neuronal armonizará las imágenes, extraerá las lesiones, evaluará las propiedades y nos dará el fenotipo, la predicción y estimaciones de pronóstico para que el radiólogo incluya esa información en su práctica clínica habitual. Y esta es la visión que entiendo yo que tendrá un impacto muy importante en la forma en la que la radiología utiliza la inteligencia artificial en el día a día. Quería acabar agradeciendo al grupo de investigación, principalmente a los científicos relacionados con inteligencia artificial, radiómica y extracción de datos, su apoyo y su colaboración en la implementación de inteligencia artificial en nuestro hospital y en la preparación de esta presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Luis. Excelente presentación. Tenemos bastante tiempo, así que probablemente podamos tener un intercambio de preguntas y respuestas. Le recordamos a todos los asistentes que a través del icono que dice preguntas y respuestas pueden escribirlas, y nosotros vamos a ir con la doctora Claudia Cejas pasándoles las preguntas al profesor. Hacer un comentario, Luis, rápido de esta excelente presentación que nos abre la mente hacia la inteligencia artificial. Es decir, me parece que hemos visto un poco el backstage de lo que es esa sigla que es IA, y que nos ha puesto en evidencia todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Y todo el trabajo que es necesario realizar para llegar al objetivo de la meta final que tiene la inteligencia artificial, que es ayudar, en definitiva, a tener un mejor diagnóstico, ¿no? Es cierto que debemos reconocer, y creo que todos los asistentes compartirán esto, que nuestro ojo radiológico muchas veces, fatigado, como bien has dicho en la conferencia, puede generarnos algún error o cometer alguna falta por el simple hecho de no poder percibirlo adecuadamente, ¿no? Y esto ayuda mucho en este sentido, esta inteligencia artificial, ¿no? Y quería Luis, romper un poco el hielo, perdón Claudia, romper un poco el hielo es saber que la preocupación de todos, antes de por ahí entrar en preguntas más específicas, la preocupación de los radiólogos en cuanto a la amenaza que puede ser pérdida de puestos de trabajo o estas situaciones que ponen un poco, le dan un poco de temor al radiólogo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, a ver, lo que yo opino de esto es una opinión histórica, que es, creo que la gran mayoría de los que nos oyen han vivido la evolución de la radiología, pero igual somos menos los que empezamos la radiología totalmente analógica, donde se informaban placas, ¿no?, que se ponían en negatoscopios y se escribían en papeles, y donde los servicios de radiología eran muy pequeños. La mayoría de los servicios tenían unos pocos profesionales que informaban básicamente radiografías de tórax y radiografías de hueso y artrografías y urografías. Y yo empecé los servicios con profesionales en estas tareas, ¿no? Con la digitalización de la radiología hubo un miedo también, porque las imágenes iban a estar disponibles en los ordenadores en todo el hospital,
igual ya no haría falta que los radiólogos informaran qué va a pasar con el radiólogo, ¿no? Y lo que ha pasado es que el número de radiólogos se ha multiplicado por 10. Ahora hay 10 veces más radiólogos, si no 15 veces más radiólogos de los que había apenas hace 30 años, ¿no? Lo que quiere decir que la digitalización, el desarrollo tecnológico, las nuevas modalidades de observación han impactado enormemente en nuestra profesión y el peso del radiólogo es mucho más alto, no solo porque somos más radiólogos, sino porque participamos en todos los comités, en las guías y en las tomas de decisiones, y además porque hemos desarrollado también la radiología intervencionista. Si no perdemos esta visión, todos los desarrollos tecnológicos han jugado a favor de las especialidades que aúnan el conocimiento médico, lo que sucede en la enfermedad, con el conocimiento de las capacidades de la tecnología para mejorar la información. Y a nadie se le escapa que la inteligencia artificial mejora muy probablemente la información disponible de los pacientes, analizando junto con los radiólogos imágenes, ¿no? Y permitiendo pues, disminuir los falsos negativos porque no los vemos, ¿no? Somos incapaces de ver espesores corticales de forma visual y sin embargo la computación y la inteligencia artificial lo hace enormemente bien y nos da esa información que debemos de integrarla en la enfermedad que estamos analizando, sea el Alzheimer o la esclerosis múltiple, ¿no? O el Parkinson. Y también somos capaces de asegurar mucho más los verdaderos positivos minimizando pérdidas, ¿no? Hay veces que los cambios son muy sutiles, que las variaciones son apenas perceptibles y que nos las iluminen, ¿no? Pues hace que las integremos mucho mejor. Y yo creo que el radiólogo debe manejar, ¿no? Todas estas herramientas para que el peso de su información en la toma de decisiones clínicas en los hospitales o en los entornos de salud poblacional, pues tenga cada vez más peso, ¿no? Y yo entiendo que el número de radiólogos será progresivamente mayor, el peso de la radiología progresivamente más importante, si los radiólogos, en lugar de pensar que estamos ante un riesgo de perder protagonismo, reconocemos que estamos ante un desafío, como indicabas en esta editorial que se publicó en la Revista Argentina de Radiología hace poco, ¿no? Un desafío del que solo puede venir una consolidación de nuestro papel en el entorno sanitario. En breve, esa es mi opinión. Okay, muy bien. Muchas gracias, Luis. Yo, bueno, te quiero agradecer, por supuesto, muy agradecida por tu conferencia que ha sido magistral realmente, porque además la inteligencia artificial abarca todo el diagnóstico por imágenes, no una parte, abarca más allá del diagnóstico por imágenes, abarca la vida misma hoy día, la inteligencia artificial. Entonces, cuanto más en nuestra especialidad que es tan tecnológica. Yo quería, ante todo, preguntarte, cuando vos hablas de que debiéramos tener en todos nuestros centros un científico de datos, ¿qué recomendarías como especialidad más útil, por decirlo de alguna manera, como científico de datos? ¿Qué profesión, qué especialidad? Bueno, es una buena pregunta porque no está muy definido. Yo sí que creo que los científicos de datos son fundamentales en radiología porque la radiología cada vez más es una ciencia de datos. Y tenemos muchos datos que extraemos de las imágenes y de los informes radiológicos estructurados y queremos predecir, ¿no? Qué enfermedad tiene, qué agresividad y qué tratamiento y qué... Bueno, como la radiología es una ciencia de datos y tenemos que incorporar científicos de datos que nos ayuden con
recoger datos, curar los datos, tratarlos, eliminar redundancias, establecer bases de datos, pues tenemos que tener este entorno, ¿no? En nuestra experiencia aquí en España no hay ninguna carrera de científico de datos y lo que hay es muchos profesionales que vienen generalmente o del área de la informática o del área de las biologías y las bioquímicas, que son las dos áreas donde, bueno, pues con experiencia suficiente los profesionales quieren participar. Hay ingenierías biomédicas que también proveen de científicos de datos. Al final tiene que tener un doble conocimiento, ¿no? Tiene que saber lo que son las enfermedades, lo que es la medicina, lo que es la radiología, y tiene que saber también lo que son las bases de datos, la informática y la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que no hay ninguna profesión que se ajuste 100% a ello. Ingeniería biomédica se acerca mucho, pero en nuestro entorno tenemos bioquímicos en mi servicio que están haciendo de científicos de datos y lo hacen además enormemente bien. Quiere decir que al final también es lo que ellos aprenden, ¿no? Pero tanto por ingenierías como por la parte biológica y ciencias de la salud, pues puede ser así. Doctor Luis, bueno, muchas gracias. Sí. Hay una pregunta, perdón, del auditorio. El doctor Hernán Chávez primero le dice que es una excelente disertación y quería preguntarle qué recomendaciones le daría a un residente de primer año comenzando su formación en radiología respecto a la inteligencia artificial. Y por otro lado, si usted cree que se deberían incorporar tópicos de inteligencia artificial, incluso de programación, dentro del programa de estudio de las residencias de radiología. Vale. Las preguntas no son fáciles, ¿eh? A ver, yo creo que lo que tenemos, si para los R1, ¿no? Para los que están comenzando su formación, pero también para los adjuntos jóvenes, ¿no? Que están visualizando qué es lo que sucede en inteligencia artificial porque van a charlas, ¿no? Yo creo que es muy importante aproximarnos de forma crítica a la lectura de artículos para saber cuál es el nivel de conocimiento, de desarrollos y de impacto que pueden tener los desarrollos de inteligencia artificial en la especialidad. O sea que mi primer consejo es leer, el segundo es leer de forma crítica y el tercero es eso que hemos leído, intentar visualizar si tal vez puede tener un impacto en la práctica de ese centro, ¿no? Y ese es mi primer consejo. El segundo consejo para el residente es que busque apoyos, ¿no? Yo creo que los servicios de radiología deben de, como servicios, pensar muy seriamente si deben o no implementar soluciones y si deben o no analizar los procesos en los que participan y qué soluciones pueden incorporar en qué procesos y qué recursos necesitan, ¿no? Porque estas cosas necesitan recursos de personas, de ordenadores, de tarjetas gráficas, de soluciones, de relaciones con los servicios de informática del hospital o de relaciones con servicios de universidades. Es decir, es un camino que no podemos recorrer solos, ¿no? Tenemos que recorrer de la mano de otros profesionales. Lo que sí que podemos es coordinarlo, organizarlo, ¿no? Visualizar la ganancia que para el servicio de radiología tiene empezar a establecer estos programas, ¿no? Y si debemos o no incorporarlo a la docencia, la respuesta es sí, sí, sin ninguna duda. Y nosotros, ¿no? Lo que hemos establecido son clases magistrales, teóricas, dentro de la docencia, de lo que son las soluciones de inteligencia artificial, ¿no? Nosotros no pretendemos, yo no programo, no sé programar, no sé construir arquitecturas de redes neuronales, pero entiendo perfectamente a los ingenieros y a los científicos de mi grupo cuando hablamos de estas soluciones, ¿no? Entonces, lo que creo que tenemos que dominar es el lenguaje, tener conocimientos básicos de las capacidades,
saber interactuar con ingenieros y científicos de datos, ¿no? Y para ello las charlas son fundamentales y los programas teóricos, ¿no? Igual que un radiólogo, creo yo, que debe de saber lo que es la cabecera DICOM y el estándar DICOM, aunque no haya programado o buscado en estos metadatos dónde está el campo del espesor de corte, ¿no? Pero sí que tenemos que saberlo. Pues yo creo que de esa forma también tenemos que poco a poco incorporar en la docencia esos elementos, ¿sí? O sea, hay que leer de forma crítica, hay que buscar alianzas y hay que establecer programas de formación que principalmente sean conferencias, charlas o talleres. Hay que invitar a gente a que venga a nuestro entorno y nos cuente, y hay que establecer sinergias, ¿no? Porque sin esas colaboraciones los radiólogos solos no podemos ir a ningún sitio en este tema, ¿no? Claudio, vamos con la segunda. Bueno, aquí Ahí, el doctor Daniel Forlino pregunta desde Chaco, desde nuestro norte argentino, ¿cómo piensa el rol futuro del médico radiólogo? ¿Un supervisor especializado? ¿Un experto para casos excepcionales? ¿Un técnico informático especializado en medicina? ¿O un médico general cuya especialidad desapareció? Por otro lado, lo felicita por la excelente conferencia. Bueno, gracias por la felicitación, ¿no? Bueno, la mejor forma de prever el futuro es trabajar en el presente y así construiremos el futuro, ¿no? Yo puedo contar mi experiencia en el hospital, lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que los radiólogos somos médicos, creo que tenemos mucho conocimiento general de la medicina interna y la cirugía, ¿no? Creo que tenemos mucho conocimiento en nuestras áreas de dedicación específica, en nuestra subespecialidad. Nosotros tenemos radiólogos de neuro, de abdomen, de mama, de pediatría, de musculoesquelético, de urgencias. Creo que los radiólogos además debemos de tener un cierto conocimiento de la innovación. Tenemos que incorporar las herramientas de la innovación a nuestro acervo y por eso creo que debemos de trabajar con científicos de datos, ingenieros y en relaciones con quien nos faciliten esas soluciones. Y yo, si lo hacemos así bien, estando así estoy a gusto. Quiero decir que me parece que la parte médica, la parte clínica, es la parte más prioritaria y principal de nuestro trabajo. Participar en los comités multidisciplinarios, establecer guías, discutir indicaciones, establecer procedimientos, mejorar el tratamiento de los pacientes. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. No veo al radiólogo como un técnico de la imagen, no veo al radiólogo como un ingeniero que da una solución de un diagnóstico a través de unas herramientas de inteligencia artificial. No lo veo así. Lo veo como lo que somos, que es la forma más fácil tal vez de vernos, que es médicos con mucho conocimiento, muy abiertos a innovar en tecnología y a utilizar esa innovación aplicada a la imagen para, bueno, beneficio del paciente, por supuesto, y de nuestra especialidad también, ¿no? Que esos dos beneficios deben de ir en paralelo, ¿no? Así es como me veo y así es como me gustaría vernos en un futuro, profundizar en esa línea. Otra pregunta del doctor Hernán Chávez, Luis. ¿Qué le recomendaría a un hospital de mediano tamaño que quiere comenzar a incorporar herramientas de inteligencia artificial dentro del departamento de radiología? ¿Producción propia o tercerización? Yo recomendaría lo mismo. Lo primero es leer, leer y leer de forma crítica, ¿no? Ver cuáles son las opciones
y ni terciarización ni producción propia. Yo haría colaboraciones, yo haría sinergias, haría estrategias, ¿no? No me parece que sea lo mejor comprar una solución, ponerla en marcha y incluirla, ¿no?, en la práctica hospitalaria, pero me parece una excelente solución. Y no me parece lo mejor contratar a 4 ingenieros, ¿no?, y desarrollar productos o ponerse a segmentar cartílago para que dentro de 4 años tengan una herramienta de... Yo establecería relaciones, ¿no?, redes de colaboración para minimizar los tiempos de qué pienso hoy, qué hago mañana y qué haré pasado mañana, ¿no? Bueno, pues en esas colaboraciones hay muchos grupos y muchas empresas que quieren hacer sinergias, que no solo quieren vender una solución, quieren co-desarrollar, coparticipar, implementar, quieren ver valores de referencia, quieren optimizar las soluciones, quieren disminuir los pequeños errores que se cometen todavía, ¿no? O sea que yo haría estrategia de colaboración, eso es lo que haría. En pequeño tamaño, en tamaño mediano y en hospitales de gran tamaño. Creo que el tamaño es independiente. La doctora Ángela Rodríguez lo saluda y le pregunta cómo se lleva a cabo el proceso de implementación de un grupo de inteligencia artificial Radiomics en una institución de salud. Ese proceso lleva tiempo, supongo, y personas con diferentes disciplinas y capacitaciones. ¿Cómo han logrado esa implementación? Vale, yo creo que ahí hay una palabra clave en la implementación. Tanto si se compra una solución externa, como si se desarrolla una solución propia, como si se hace una colaboración con instituciones, centros o universidades y uno acaba teniendo una herramienta que le da la entropía de una lesión o la matriz de coocurrencia de un tumor o cualquier otra cosa. Yo creo que la palabra clave de cómo implementar, cómo llevar eso a la práctica clínica es incluirlo en el informe radiológico. Yo creo que los radiólogos tenemos que hacer la lectura radiológica tradicional, ¿no? En el hepatocarcinoma que ponía antes, tenemos que saber si una lesión es un hepatocarcinoma o no y con qué grado de probabilidad. Tenemos que establecer diagnósticos diferenciales, confianza, tenemos que estadiarla, tenemos que proponer un tratamiento. Pero si somos capaces de, en ese mismo informe, que ojalá estuviera estructurado, incluir parámetros biológicos de agresividad, parámetros biológicos de predicción de metástasis o parámetros biológicos de predicción de supervivencia, y si somos capaces de transmitir, ¿no?, a los hepatólogos, a los digestólogos, a los cirujanos hepáticos, la importancia de esos parámetros y la validez de esos parámetros, si somos capaces de incluir, ¿no?, trabajos y estudios que validen esas métricas, la vía de implementarlo en la práctica clínica es el informe estructural, que es la mejor forma que tenemos para, de forma sistemática, ¿no?, en el día a día, permear con esta nueva información en el proceso sanitario. Si extraemos radiómica de los tumores de parótida, pero esa radiómica no la plasmamos en ningún sitio, si lo único que pretendemos hacer son artículos y publicaciones, ¿no?, de mira qué bien, que puedo separar tumores benignos de malignos, pues nuestro impacto será algo en nuestro currículum, pero muy poco en nuestro hospital, ¿no? Y yo, mi consejo es desarrollar herramientas de informe radiológico lo más estructuradas posibles e incorporar esas métricas con gráficos, dibujos, con esa comunicación para que el flujo de la información se incorpore en el hospital y el mérito de los radiólogos esté muy reconocido, ¿no? Porque, bueno, cuando ves algo que te es útil,
reconoces al que te lo proporciona con agradecimiento. Excelente, doctor. Acá hay un colega que nos avisa que en la Universidad de Buenos Aires se abrió la carrera de Ciencia de Datos. Yeah. Así que bueno, en unos años habrá especialistas específicos en el tema. No estábamos al tanto. Yo El creo que doctor está muy bien. Sí. El doctor Leandro Carballo agradece también su conferencia y quisiera preguntarle si ante la búsqueda de soluciones a un problema puntual, lo suelen hacer en empresas de inteligencia artificial externas o si recomienda la elaboración de soluciones hechas a medida en cada centro. Sí, a ver, un poco también es lo que habíamos comentado antes, como yo lo enfocaría, aparte de leer y leer, yo lo enfocaría por problemas concretos, ¿no? Quiero decir, si en el entorno nuestro de trabajo hay grupos, ¿no?, que son potentes, que se dedican a la esclerosis múltiple, o hay grupos que son muy potentes que se dedican al cáncer de próstata, pues intentaría ver qué soluciones de inteligencia artificial o qué soluciones de radiómica, con pasos iniciales incluso, pueden ser beneficiosas, y entonces vería si esas soluciones están al alcance de mi mano porque hay desarrollos, ¿no?, programas informáticos que son de acceso abierto, que me los puedo descargar, o si puedo comprarlo, o si hay compañías o empresas que me ofrecen esos servicios, y vería de qué forma, ¿no?, y para establecer colaboraciones. Quiero decir, vería la mejor solución, que puede ser cualquiera. Es decir, no hay ninguna solución que de forma sistemática sea mejor que otras. Pero cogería un problema concreto e intentaría ver qué solución de radiómica o de inteligencia artificial que se está publicando, ¿no?, que se está diciendo, qué impacto puedo tener yo en mi hospital si pongo en marcha esa solución. Y luego intentaría ponerla en marcha de la mejor forma posible, ¿no? En neuroradiología hay muchas más soluciones, en oncología también hay muchas, pero en musculoesquelético hay, en respiratorio hay, en cardíaca hay, en hígado difusas hay. Quiero decir que hay ya hay suficientes como para construir ese proceso, ¿no? Y lo otro de colaboraciones es, estoy seguro que hay centros en Argentina que son líderes también en estas implantaciones, ¿no?, que hay universidades donde hay gente trabajando en estas soluciones, o que hay gente en Estados Unidos o en Europa o en España a quienes conocéis, ¿no?, que podéis establecer esa relación para ver de qué forma, colaborando, se pueden implementar soluciones particulares a problemas específicos. Pero lo primero es leer e identificar el problema. Si lo que tenemos es un programa de radiómica y pensamos dónde lo aplico para ver qué me sirve, pues esa es la peor forma. Excelente, doctor. Bueno, le estamos muy agradecidos, Luis, por su conferencia, por su gentileza, por todo lo que nos aportó, por contestar todas estas preguntas y compartir con nosotros este congreso, que, bueno, no es el congreso presencial que aspirábamos, pero que llegamos a este webinar donde vemos que todo está saliendo muy bien y con mucho auspicio. Así que le estamos eternamente agradecidos. Ya estamos con el tiempo justo y luego comenzaremos con el próximo webinar. Alberto, te dejo unas palabras para Luis. Bueno, igualmente, excelente todo. Esto ha sido de mucha utilidad, yo creo, para todos y para abrirnos la mente a este nuevo desafío, como decimos. Y bueno, reiterar el agradecimiento de un gran ser humano como vemos que es, doctor Luis, y pensando o deseando que podamos vernos personalmente alguna vez
pronto, cuando acabe todo esto en Buenos Aires o en cualquier lugar de Argentina. Y para Bueno, darle un poquito de cierre, sí, adelante doctor, perdón. no, decía que así lo espero yo también y que, bueno, mi ofrecimiento para cualquiera que considere que mi correo electrónico estaba en la presentación, que si puedo ser de alguna ayuda en cualquier centro o a cualquier grupo, más que encantado. Muchas Bueno, gracias. muchas Muchas gracias de gracias, nuevo. doctor. Y para finalizar este momento, digamos, y para luego continuar con las disertaciones, los últimos agradecimientos por la puesta en marcha de este webinar para primero los dos presidentes de SAR y FARDIT que han confiado en nosotros, pero también toda la ayuda enorme que hemos recibido por los presidentes del comité organizador, el doctor Eduardo Martín y el doctor Alejandro Tempra, y los presidentes del comité científico, los doctores Jorge Docampo y Sebastián Rossini. Así redondeamos un poco todos los agradecimientos en el día inaugural. De nuevo, doctor Luis Martín, muchísimas gracias. Gracias, Claudia, y te dejo el cierre final como dama. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Hubo más de 600 asistentes, Luis. Así que, y muchas felicitaciones has recibido en el chat, además de las preguntas. Así que realmente ha sido una conferencia magistral. Te agradecemos mucho nuevamente. La inteligencia artificial, como decía antes, atraviesa nuestra especialidad y tenemos que estar a la altura, absolutamente todos, para poder hacer de la radiología cada vez algo mejor.